vamos a empezar esta mañana, que tenemos 3 sesiones antes del descanso, y para ello tenemos a José Ramón Cruz Mundet, que es profesor de Archivística y director del Máster de Archivística de la Universidad Carlos III de Madrid, y va a contarnos algo singular, que va a ser del bit al byte, el archivo digital ya es el rey. Pues nada, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel, y quiero expresar mi agradecimiento en primer lugar a los organizadores por haber tenido el detalle de arriesgarse a que sea yo quien inaugure este congreso, y a todos ustedes por llenar un aforo tan nutrido, con lo cual, pues qué mejor, ¿no?, que tener un público importante al que dirigirse, en el que veo caras conocidas, también veo exalumnos a los que voy a poder tener el placer de escuchar, como he escuchado a Ana María, la subdirectora general de Archivos, y a otros cuantos que intervendrán en estas 2 jornadas. Bueno, una de las cosas que me ha llamado siempre la atención de esto de la administración electrónica o del mundo digital es la facilidad con que algo tan desagradable y complejo como puede ser pagar impuestos o pagar sanciones, multas y cosas por el estilo, la tecnología y la organización, ¿no?, ha conseguido que sean experiencias exitosas, con lo cual queda claramente demostrado, al menos desde mi punto de vista, que la gestión digital o el mundo digital, la administración digital y el archivo electrónico no son un problema o una cuestión de tecnología, sino fundamentalmente de organización. Igualmente me ha llamado siempre la atención por qué no se haya, como se dice habitualmente, escalado del grado de automatización de estos procesos, estos procedimientos administrativos, pues no se han llevado a otros ámbitos de la administración. Es decir, uno paga una multa con una facilidad pasmosa y cuando encima quiere pedir una licencia para cualquier actividad legítima, como cambiar las ventanas de su casa, y en eso, así mi experiencia, se encuentra con como mínimo una docena de procedimientos alternativos que tienen una finalidad igual o parecida, ¿no? Con lo cual, me alegra haber oído a los representantes organizacionales de la Comunidad de Madrid y de la FEM, etcétera, que se está trabajando en serio en esto, porque es una cuestión sobre todo de convenciones, es decir, de normas y de voluntad de ponerse a ello y de poner medios sobre todo, fundamentalmente medios. Pues precisamente, como ven en la imagen, yo creo que podemos seguir a través de la declaración de la renta, del IRPF, la evolución de la administración electrónica a lo largo de los últimos 50 años aproximadamente, ¿no? Como saben, esto empezó en 1978, cuando se aprobó la primera ley del IRPF, y en aquella época o poco después, los que empezamos, algunos los que somos más mayores aquí, empezamos a hacer nuestras declaraciones de la renta, las hacíamos en un papel por triplicado, un papel autocopiativo, diferentes colores, lo hacíamos a mano, luego esos datos había que trasladarlos a los sistemas informáticos que ya funcionaban de aquella en la agencia tributaria. Después apareció el disquete, aquel disquete de 3,5, que tenía un programa que nosotros lo instalábamos en nuestro ordenador, y con esto nos permitía hacer una declaración que a su vez imprimíamos, firmábamos manualmente y llevábamos o bien a una delegación de Hacienda o a una de las organizaciones, generalmente bancos, colaboradoras de Hacienda. Después, esto pasó a un programa que se descargaba vía Internet, pero como entonces todavía eran pocos. Tengan en cuenta que en 1997 solamente el 2% de la población mundial estaba conectada a Internet. Y entonces, pues también te podías comprar el impreso en el banco o que te hicieran la declaración gratuitamente en una declaración de Hacienda, y así hemos ido evolucionando hasta la actual renta web, en la que ni siquiera tenemos que descargarnos nada, sino simplemente nos identificamos electrónicamente, porque ya no necesitamos recurrir a la presencia física ni a la firma manuscrita, y con eso ya no solo hacemos la declaración, sino que la agencia tributaria nos da la opción de, por
cualquiera de los medios disponibles, desde un teléfono en adelante, a simplemente confirmar, a dar un tip y confirmar nuestra conformidad con la declaración. En paralelo vemos que en esta evolución ese documento en papel o ese documento que luego se imprimía, etcétera, ha desaparecido en favor de otra no tan nueva, otra tipología documental, que son las bases de datos. Nosotros cuando tramitamos en línea, lo que estamos haciendo, aunque en la pantalla vemos la apariencia de un documento, lo que estamos haciendo es introducir datos a través de máscaras de entrada de datos que simulan la naturaleza física de un documento tradicional y que alimentan a su vez pues, los distintos campos de las bases de datos, y al final lo que hacemos es, con nuestra firma electrónica, estamos uniendo esos datos asociados a una identidad fiscal, ¿no? A un NIF, que es en definitiva a una persona o una empresa o lo que sea. En realidad, estas bases de datos no son tan novedosas, no solo porque existan ya desde hace por lo menos 50 o más años, sino que anteriormente las bases de datos tenían en el mundo analógico la forma o la estructura de un libro. Los libros de contabilidad, los libros de registro, todos los libros tradicionales estaban organizados como una base de datos a base de filas y de columnas, y recogían datos normalizados, datos que ya estaban estructurados o semi-estructurados. Y además, afortunadamente, las bases de datos están no admitidas, son consideradas documentos, ¿no? Por ejemplo, la Ley de Patrimonio de Gestión Documental Integral y de Archivos del País Vasco, en sus primeros artículos establecen las definiciones que dentro de la categoría de documentos están las bases de datos y otras realidades que surgen en el entorno de las tecnologías. Porque además de bases de datos, no olvidemos que las organizaciones siguen basándose en narrativas. Hace falta documentos textuales, documentos que siguen manteniendo la apariencia de los documentos tradicionales. Y en este entorno digital, pues yo creo que podemos detectar algunos retos, algunos cambios considerables, ¿no? Uno de ellos, el fundamental, es el de la custodia. Hemos pasado de la custodia física, ¿no? En propiedad, de tener nuestros documentos en papel, en nuestros archivos, a una custodia fundamentalmente delegada o subcontratada, ¿no? Que se conoce como la nube, donde hay un aspecto, que como simplemente voy a apuntar cuestiones en las que no voy a poder entrar, lógicamente, pero ahora lo que aquí es algo absolutamente fundamental son los pliegos de condiciones que establezcan las obligaciones que contrae el contratista y los derechos del contratante cuando delega la custodia y la posesión, en definitiva, de documentos, de datos, de informaciones que pueden ser de interés estratégico. Pero está claro que ese es el camino, porque es lo que han adoptado todas las organizaciones en cualquier latitud del mundo. Y esto, aunque es un poco paradójico, nos retrotrae a los orígenes de la computación, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, de pequeño, en una visita que hice a un centro de datos que entonces se llamaba un cerebro electrónico, que tenía la Hacienda en la capital de mi provincia, y en la Caja de Ahorros Provincial, que lo compartían. Era un sistema informático gigantesco, ocupaba un montón de salas y había unas tarjetas perforadas con las que funcionaba, etcétera, unas cintas magnéticas. Y entonces se decía que con unos pocos de esos cerebros electrónicos se satisfarían las necesidades informáticas de la humanidad, situados estratégicamente. De ahí evolucionamos hasta la microinformática y ahora estamos un poco volviendo a esos orígenes, porque, al fin y al cabo, los centros de procesos de datos, que son donde se custodian y donde se conservan y donde se gestionan nuestros datos, nuestras informaciones, nuestros documentos, pues son un número relativamente limitado. Hay unos 600 ahora mismo, creo, aproximadamente, en el mundo, ¿no? De alguna manera, pues estamos
no sé qué consecuencias puede tener esto, pero estamos volviendo otra vez hacia la concentración en grandes servidores, en grandes centros de esta cuestión. También hemos pasado, a través del mundo digital, de la conservación a la preservación. Es decir, la obsolescencia de los medios y de los soportes digitales nos ha llevado a que la única manera de asegurar la conservación de los documentos sea a través de políticas diseñadas antes incluso de lanzar los procedimientos y los documentos en los que se van a basar, políticas diseñadas para asegurar que en el futuro esos documentos van a estar disponibles, porque solamente anticipándose es posible asegurar la conservación de los documentos. Estamos en un mundo, lo que podríamos llamar como la jungla de la preservación digital, porque hay muchos proyectos, hay muchas iniciativas, pero todavía hay demasiadas incertidumbres, lo señalaba Ana antes en su intervención. Efectivamente, estamos bastante lejos de asegurar la conservación de los documentos en el tiempo, no en el plazo corto, sino a largo plazo. Y en principio, pues, por los siglos de los siglos, ¿no? Y esto sí que nos sitúa en una situación diferente y, en cierto modo, desventajosa con respecto al mundo analógico del que venimos. Tampoco tenemos elementos de juicio para pensar que nos vamos a enfrentar a un invierno informacional o a un desierto de datos donde lo hayamos perdido todo, porque hay una cuestión importante, que es la continuidad de las organizaciones, la continuidad tanto en el mundo público, donde es más fácil de asegurarse, como en el mundo privado, de alguna manera garantiza que una parte consistente de ese patrimonio documental se va a conservar, porque existe una conciencia, una identidad, una necesidad de esa información, de esos documentos, y un ánimo, un deseo, una voluntad de conservarlos. Pero sigue habiendo cuestiones, digamos, derivadas, ¿no?, de las características de esas tecnologías que dificultan el asegurar la conservación. Y porque, en primer lugar, nos enfrentamos a volúmenes de información impresionantes que nunca habíamos imaginado, siquiera, los que al menos hemos vivido buena parte de nuestra vida en el mundo en papel, ¿no? En el año 2007, por ejemplo, se producían unos 0,3 zettabytes de información, que en el año 2020 subieron a 64 y en el 2025 llegaron a 160 zettabytes. Bueno, van a llegar cuando concluyamos el año, es decir, un volumen enorme de información cuando la capacidad de almacenaje está por debajo, parece ser, de los 10 zettabytes. Esto hace que la función archivística desempeñe un papel crítico, como nunca lo había hecho, a través de dos aspectos que están en la política de gestión de documentos electrónicos: la calificación de los documentos y la valoración, la selección y la eliminación controlada de toda la información redundante que no tiene valor de futuro y que debemos eliminar para concentrarnos en algo que es la preservación digital, que es algo costoso, además. Es algo costoso, no tanto desde el punto de vista de la contratación del espacio de almacenamiento, digamos, sino sobre todo porque los centros de procesos de datos tienen un fuerte impacto ambiental, tienen un alto consumo de energía, un alto consumo de agua y de otros recursos que son críticos y que son escasos, lo que la convierte en una actividad costosa desde el punto de vista social, desde el punto de vista del equilibrio de la humanidad. Además, la preservación digital es compleja porque la información, los datos pueden ser de nuestra propiedad, pero no lo son los medios en los que corren, los programas con los que se organizan, con los que se tratan, y esto implica el pago de derechos,
la vinculación a la continuidad de las empresas y de los productos a los que van ligados esos datos, esas informaciones, ¿no? Cuando una empresa desaparece, cuando un software asociado a un producto desaparece o no se mantiene, pues esto tiene implicaciones graves. En el ámbito de la gestión del día a día, no, porque los datos se pueden traspasar con relativa facilidad a nuevos sistemas, a poco que haya un mínimo de interoperabilidad, que es algo que en general está asegurado. Pero en cambio, desde el punto de vista de la preservación digital histórica, de los documentos digitales históricos, pues esto implica la gestión de derechos a largo plazo y esto es una cuestión compleja. También otro de los cambios que se producen es que desaparece el concepto de original, que es fundamental en el mundo en papel, en el mundo analógico, y ahora es irrelevante, porque la originalidad del documento electrónico es algo prácticamente inasible. Afortunadamente, la originalidad ha sido sustituida por el concepto de fidedigno. Ahora los documentos digitales tienen que ser auténticos, seguros, accesibles y confiables. Y eso es lo que los hace fidedignos. Es un concepto que establece la norma ISO 15489 y que es el que viene a sustituir el concepto de originalidad de los documentos analógicos. Otro de los cambios derivados de la disociación de la información con respecto a sus soportes es la transferencia, que ha pasado de ser una mudanza física en la que se pasaba la transferencia a ser un cambio simplemente o fundamentalmente de soporte, ¿no? De los documentos a los paquetes de información de los que trata el modelo de referencia OAIS. Esa capacidad o esa característica de los documentos digitales de disociar la información de los soportes, pues garantiza y facilita enormemente la transferencia de cara a la conservación. O sea que, como vemos, a pesar de todos los retos que conlleva la preservación, la digitalización, ¿no? Aporta numerosas ventajas y fundamentalmente la inmediatez, la facilidad de acceso, la facilidad de control de los datos de carácter personal y una serie de cuestiones que en el mundo analógico suponían retos considerables y ahora ya están pasados, ya están superados. Hay un aspecto en el que sí me gustaría incidir, y ya que aquí hay responsables organizacionales y también empresas del sector, es la brecha que se está produciendo con respecto al mundo analógico de la accesibilidad de los medios para la docencia. Los que nos ocupamos de formar futuros gestores de documentos y futuros archiveros, vemos que, así como en el mundo analógico era muy fácil simular procesos a base de fotocopias, a base de originales, a base de medios accesibles, hoy es enormemente dificultoso simular situaciones reales de un entorno digital porque te exige disponer de algo que no se ha hecho. Y mira, llevo años peleándome y solicitándolo en distintas instancias. No haya, por ejemplo, un modelo piloto del archivo electrónico único, simulaciones de plataformas de administración digital y productos, ¿no? Que no creo que sean tan difíciles de conseguir, que serían importantes para reforzar y para hacer más práctica y más visible y comprensible la formación de nuestros futuros expertos en gestión de documentos. En cualquier caso, y ya para ir terminando,
podemos invocar las palabras de Jeff Rosenberg, uno de los primeros grandes gurús de la digitalización, de los archivos digitales, cuando decía en 1999 que los documentos electrónicos duran para siempre o 5 años, lo primero que suceda. En fin, pues nada, solo me queda darles las gracias y como yo en el fondo he venido a hablar de mi libro, si les interesa lo que les he contado y aspectos que van asociados, pues aquí tienen mi última obra. Muchas gracias y